Theodore Newcomb considera las variables intervinientes como causas del comportamiento. ¿Qué es una variable interviniente? Es aquella que interviene o interfiere entre dos variables, modificando o alterando con su contenido las relaciones que existen entre ellas. Una variable interviniente es la que afecta el resultado o efecto que puede causar la variable independiente a la variable dependiente. Una variable interviniente modifica o altera la relación de causa y efecto entre la variable independiente y la variable dependiente. Las variables intervinientes también se llaman variables interferentes porque interfieren entre dos variables. También se las suele denominar variables extrañas o desconcertantes porque suelen quedar al margen de las investigaciones y son con frecuencia de difícil medición. En otras palabras, los investigadores inician sus estudios considerando variables independientes y variables dependientes, pero cuando observan que los cambios en las variables independientes no producen los efectos esperados en las variables dependientes, se quedan extrañados o desconcertados y tienen entonces que profundizar el estudio. Veamos algunos ejemplos. Se quiere investigar los pobres rendimientos y resultados deportivos de los jugadores de un equipo. Entonces, las variables dependientes consideradas son los rendimientos de los jugadores y los resultados deportivos. En esta investigación se consideran como variables independientes la salud de los jugadores y su estado físico, las condiciones ambientales y el sueldo que se les paga. Cuando se realiza el estudio se observa que la salud y el estado físico de los deportistas es excelente, las condiciones ambientales son muy propicias y el sueldo que se le paga a los deportistas es extraordinario, 100 veces por arriba del sueldo medio que se le paga a los trabajadores del resto de la sociedad. Entonces, no se logra comprender por qué si las variables independientes tienen un nivel tan alto, los resultados de las variables dependientes son tan bajos. Los investigadores quedan extrañados, desconcertados, comienzan a profundizar el estudio e incorporan una nueva variable, una variable interviniente, que es el trato del entrenador a los jugadores. Cuando profundizan el estudio, logran observar que el entrenador percibe a los jugadores como irresponsables, holgazanes, díscolos, que no ponen todo de sí a la hora de entrenar. Además, los trata afectivamente con enojo, con reproches, desconfianzas. El propio entrenador experimenta ansiedad y desesperación porque próximamente tendrán que jugar un campeonato muy importante. Por lo tanto, los jugadores perciben el rechazo y desconfianza del entrenador y eso genera en ellos emociones como la ira, la ansiedad y la desesperación. Se llega así entonces a la conclusión que el trato del entrenador a los jugadores disminuye o anula los efectos positivos de las variables independientes, generando pobres resultados en las variables dependientes. Veamos otro ejemplo. Se quiere estudiar la atención al cliente en una oficina recaudadora de impuestos. Por ejemplo, Administración Tributaria Mendoza. Las variables dependientes que se consideran en el estudio son el agradecimiento que los asesores impositivos reciben de los ciudadanos por la atención recibida. También el grado de conformidad de los ciudadanos por la atención recibida por parte de los asesores impositivos. Además, el número de quejas que los ciudadanos realizan por la atención recibida por los asesores impositivos. También se considera como variable dependiente la recaudación impositiva y se estudia si esta mejora, se mantiene o empeora. Otra variable dependiente que se estudia es la mora en el cobro de los impuestos. En el estudio se consideran como variables independientes la salud de los empleados asesores impositivos, las condiciones ambientales en las cuales ellos trabajan,
y el sueldo que reciben. Una vez realizada la investigación y el análisis correspondiente, se llega a la conclusión que la salud de los asesores impositivos es muy buena, que las condiciones ambientales han mejorado considerablemente y actualmente son muy propicias, y que el sueldo de los asesores está muy bien respecto de lo que reciben el resto de los empleados públicos. Se llega a la conclusión que en general el público manifiesta agradecimiento y conformidad por la atención recibida por los asesores impositivos. Se observa que la recaudación impositiva tiende a mejorar y que el amor en el cobro de impuestos tiende a disminuir. Sin embargo, se considera que estas variables independientes no explican totalmente estos efectos positivos en las variables dependientes. Entonces, en una segunda vuelta se profundiza el estudio y se consideran algunas variables intervinientes. Por ejemplo, se considera la atención al cliente por parte de los asesores impositivos y se llega a la conclusión que esa atención que realizan a los ciudadanos es muy buena. Profundizando en el estudio, se observa que en su momento esos asesores impositivos recibieron un entrenamiento en la liquidación de impuestos y también en la casuística particular. Por lo tanto, cuando un ciudadano se acerca a las oficinas de Administración Tributaria Mendoza, no solamente que recibe una información general respecto de cómo liquidar el impuesto, sino también adaptada a su situación particular. Por otra parte, estos empleados públicos han recibido también un entrenamiento emocional, lo cual les permite saber que sus emociones son contagiosas y que si ellos tratan emocionalmente bien al ciudadano, van a despertar en ellos ese mismo tipo de emociones. Por lo tanto, en el estudio se concluye que se está logrando un buen nivel de agradecimiento y conformidad por parte de los ciudadanos, una mejora en la recaudación impositiva y un amor en el cobro de impuestos, porque la salud de los empleados asesores impositivos es muy bueno, las condiciones ambientales también son muy buenas, los sueldos también están en un muy buen nivel, pero fundamentalmente porque la atención al cliente que realizan los asesores impositivos es muy buena y ello se debe fundamentalmente al entrenamiento en liquidación de impuestos y en casuísticas y al entrenamiento emocional de los trabajadores.